Bien. Compliance es un conjunto de herramientas, de políticas y procedimientos que a través de una metodología se utiliza por las empresas para gestionar y controlar muchas de las actividades o prácticamente todas las actividades que le puedan representar algún tipo de riesgo, un riesgo previsto normalmente, como lo vamos a ver, en alguna ley, concretamente la parte penal, las leyes penales y algunas, en algunos casos, leyes administrativas, o bien para que las empresas puedan cumplir con las políticas y procedimientos que tienen establecidas por cuenta propia, es decir, que son autorreguladas o que las reconocen como una normatividad interna de la empresa. El compliance, si bien es cierto, está adquiriendo un uso cada vez más cotidiano como tal, en ese término compliance, se estaría convirtiendo en un anglicismo y quizá en un futuro sea reconocido como tal y podamos utilizar la palabra como compliance como sinónimo de conformidad o cumplimiento. Compliance se traduce prácticamente del inglés como conformidad, aunque en el uso cotidiano se entiende más como cumplimiento. Sin embargo, ya el uso del término compliance pues se está generalizando y es el término con el cual vamos a estar utilizándolo esta tarde. Su servidor, soy Guillermo Beltrán. Para los que me conocen, soy miembro del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Cuernavaca. Y bueno, en esta tarde les voy a compartir algunas cuestiones importantes referentes al compliance. E iniciamos prácticamente. Bien. Algunas conclusiones al inicio, es decir, diseñé esta presentación al revés de como pudiera presentarse en otra ocasión. Es decir, las conclusiones no, vamos a tener algunas al final, pero quiero ver esta desde el principio para ir ubicándolos en el tema. Sobre todo para aquellos que por primera vez quizás estén conociendo un poquito más a fondo del compliance, ver algunos conceptos importantes. Las pequeñas y medianas empresas requieren implementar un sistema de gestión de control interno, que ahorita vamos a ver cómo le podemos llamar o cómo se le podría llamar. A diferencia de las grandes empresas, las empresas transnacionales y las grandes empresas que se mueven dentro de las economías de los países a nivel globalizado, la pequeña y mediana empresa pues va a contar con muchas limitantes en cuanto a los recursos, sobre todo recursos económicos, con lo cual pudiera haber limitada su alcance en cuanto a la posibilidad de poder tener como pequeña y mediana empresa, poder cumplir con el objetivo que tiene que ver donde entra la metodología del compliance. Bien. Existen diversos sistemas de compliance que pueden incluso certificarse. Ahorita vamos a ver lo que son o muchos de ustedes ya han escuchado hablar de los sistemas ISO en sus diferentes versiones. Vamos a hablar de algunas de ellas. Pero lo que vamos a ver es que el compliance para pequeña y mediana empresa, para efecto de cumplir con alguna normatividad legal en materia penal y administrativa, no necesariamente tendría que certificarse o no es forzosa la certificación. Esa sería una primera conclusión. Entonces, la pequeña y mediana empresa, cuando esté constituida como persona jurídica, puede aplicar mecanismos de control para demostrar que tiene un debido control. Y ese concepto ahorita quiero que por ahí lo tengan anotado, debido control, porque vamos a ver en dónde está dentro de la legislación. Con ese requisito de que una empresa pequeña y mediana pueda tener y pueda demostrar ante terceros un debido control, va a poder evitar ciertos riesgos en materia penal y en materia administrativa. Bien.
Quiero llamar su atención con algunos ejemplos, si me van siguiendo en esta parte. ¿Qué pasaría como consecuencia para una persona jurídica si un grupo de trabajadores administrativos y docentes se organizan para vender drogas a los alumnos dentro de las instalaciones de una universidad privada? Ahí estaríamos hablando de delitos contra la salud, son delitos en materia federal. Cuando me refiero a persona jurídica, estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como personas morales. Solamente que se está empezando también en México a hacer una transferencia de conceptos, cuando tradicionalmente incluso los códigos civiles nos hablan de personas morales. En el caso que nos ocupa, ya los códigos penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales están comenzando a utilizar el concepto persona jurídica. Que bueno, en otra ocasión hablaremos de estas acepciones, pero en el entendido que una persona moral, para efectos de la ley penal y administrativa, en el tema de compliance, son las personas jurídicas. Bien, ¿qué otro ejemplo pudiéramos tomar? Y ahorita es lo que quiero llamarles la atención. ¿Qué podría pasar en sus empresas o en las empresas de sus clientes que, pudiendo ser actos o hechos constitutivos de algún delito, estos puedan tener una consecuencia para las personas morales? Y a ver, vemos el segundo ejemplo, el renglón del medio. Un gerente en funciones de supervisor de una empresa de seguridad privada priva de la vida, valga la redundancia, a un compañero dentro de las instalaciones utilizando un arma proporcionada como herramienta de trabajo. Ahí está cometiendo un delito de homicidio, es un delito del fuero común, es decir, ahí tendríamos que vernoslas con jueces de carácter estatal o de carácter local. Un tercer caso, que también puede ser muy común en estos tiempos. El director y contador de una empresa gestionan la compra de facturas a empresas reportadas en el 69B, es decir, de las empresas llamadas factureras. Esto sin conocimiento del administrador único y tampoco de los socios. Aquí se estarían cometiendo algunos delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, como defraudación fiscal equiparada, o bien el delito de adquisición de comprobantes fiscales. Vayan siguiéndome con los ejemplos. Si alguno de ustedes tiene el micrófono abierto y lo pudieran cerrar, voy a estar checando el chat para ver si alguno de ustedes tiene una duda en el momento que estemos explicando el tema, me podrían indicar y estaríamos compartiéndoles la respuesta. Bien. Otros tres ejemplos, nada más para ubicarnos en esto de los delitos que pueden ser cometidos por, ahorita vemos quiénes, si son exactamente socios, miembros de la persona moral o simplemente empleados de una persona moral. Cuarto ejemplo, el gerente de ventas de una empresa distribuidora de licores es descubierto comercializando productos con etiquetas alteradas utilizando marcas protegidas por la ley. Aquí estamos hablando de delitos contenidos en la ley de propiedad industrial, en materia de propiedad industrial. Otro más, que también puede ser muy común. El personal de un restaurante ha estado copiando y reproduciendo las bandas magnéticas de las tarjetas bancarias de los clientes. Este delito está previsto en la Ley de Instituciones de Crédito. Con la tecnología que utilizan las instituciones de crédito, pueden relativamente de manera sencilla rastrear el lugar en donde se han estado clonando las tarjetas. Es decir, puede haber una persona que le clonan su tarjeta y compran boletos de avión. Puede haber al mismo tiempo otra persona que le clonan su tarjeta y compran televisiones o compran cuestiones por internet. Cuando el banco recibe estas quejas, lo que hace el banco es investigar a todos esos clientes del banco, sus tarjetavientes,
y lo que hace la investigación es buscar lugares en donde hicieron compras en común, es decir, donde coincidieron. Así puede haber un tarjetaviente de Monterrey, de Mérida, de Tijuana, de la Ciudad de México, pero quizá esos 4 o 5 tarjetavientes coincidieron todos que pasaron por un restaurante de la Ciudad de México. Entonces, es la manera en donde empiezan las investigaciones y donde los abogados de un banco pudiera ser que presenten una querella en contra de la persona jurídica que constituye el restaurante. Ahí, para ubicarnos más o menos cómo pudiera ser esta cuestión de este tipo de delitos. Otro más, y el último ejemplo, a reserva de que podamos regresar después, dice, una unidad de transporte pesado se accidenta en carretera. Esto también es muy común, en donde terceras personas pierden la vida. Esto es, ahí hay un delito de homicidio. Si bien es culposo, es un delito. Y a su vez destruye y deteriora diversos bienes, automóviles, instalaciones viales, postes, etcétera, etcétera. Ahí hay un delito de daños. Y ambos delitos, homicidio y daños, son de carácter del fuero común. En el caso de instituciones de crédito, el delito es del fuero federal. Entonces, hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Hemos visto que las personas jurídicas pudieran ser responsables de los delitos que comete algún individuo que está relacionado con la persona moral. Ahorita vamos a ver cómo está redactada exactamente el Código Penal Federal o el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero el adelanto es ese, es decir, si hay delitos que si bien es cierto son cometidos a través de conductas realizadas por personas físicas, por individuos, estas consecuencias, hay un nexo que la ley está previendo para que tenga una consecuencia para una persona jurídica. Hasta ahí vamos bien. Revisamos el chat, no hay preguntas. Avanzo. Igual si tienen algún problema de que no se esté, quiero entender que están viendo bien las diapositivas, mándenme por ahí un chat. El sonido si se distorsiona, a veces también tiene que ver con la instalación, bueno, con el funcionamiento del internet que tienen ustedes, ya sea en su teléfono o en sus oficinas o en su casa, si es que también están en cuarentena, como muchos de nosotros. Bien, hasta ahí los ejemplos. Vamos entrando en otras, profundizando en el tema. Los interesados en esta cuestión del compliance debieran ser los dueños precisamente de las pequeñas y medianas empresas, los socios. Les adelanto que estas disposiciones no son aplicables a las personas morales de carácter público, es decir, empresas paraestatales u organismos de gobierno no les son aplicables, solamente son a las personas jurídicas de carácter privado. ¿Quiénes más pudieran estar interesados? Pues ciertos profesionales, ya sea que trabajen dentro de las mismas empresas o bien se desempeñen como asesores externos de estas pequeñas y medianas empresas. Y aquí cabe una gran gama, no solamente estamos hablando de contadores públicos, que es el común de nuestra relación entre nosotros, también abogados, licenciados en administración, ingenieros y licenciados en economía y algunas carreras afines en este sentido que están tomando, que se están capacitando, que están especializándose o que incluso ya están trabajando en áreas de compliance dentro de las grandes empresas que existen en el mundo. Y por otro, los abogados litigantes. Si bien es cierto, el día de hoy no voy a profundizar en la parte penal, porque también pudiéramos abordar el tema de compliance, pero desde un punto de vista más jurídico para ver cuestiones de si se están violando derechos humanos, si las disposiciones que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales son inconstitucionales o no, si se produce inseguridad jurídica en los particulares, y algunas cuestiones más de fondo en la parte sustantiva y adjetiva de las disposiciones legales. Lo que quiero hoy es sí tocar los fundamentos de la ley, sí lo vamos a revisar, si viene en el material, que les voy a estar enviando cuando terminemos la sesión,
Pero sí el enfoque es un poquito ahorita todavía el peso a la parte administrativa. Bien, con la debida reserva de que muchos temas que vamos a estar tocando también serían merecedores, pues, de muchas horas de capacitación independiente a esta. Voy a dar algunas referencias. Entonces, ya ubicamos hasta acá el interés que pudiera haber tanto en los dueños como en aquellas personas que se desempeñan como asesores o que son profesionistas relacionados con la administración de empresas y con los abogados litigantes. Me regreso un poquito. Imagínense en este primer ejemplo donde en el segundo renglón, donde hay un homicidio, imagínense que yo soy el abogado de la viuda. Yo como abogado litigante tendría que ver la oportunidad no solamente de estar siguiendo el juicio contra esta persona, contra el presunto responsable del asesinato, sino que también pudiera intentar presentar una querella y que el Ministerio Público investigue a la persona moral y que pudiera deslindarse algún tipo de responsabilidad. Esto ahorita nada más como comentario, ¿puede suceder? Sí puede suceder. Estamos hablando entonces que los abogados litigantes tendrán que ir empezando a revisar estas disposiciones, en qué delitos son las personas jurídicas es susceptible de poder exigirle a través de un medio procesal penal, exigirle ciertas consecuencias que pudieran ser de beneficio para la parte ofendida o para la víctima de los delitos. Bien, hasta ahí. ¿Qué más? Me adelanto también. Déjenme que les platique cómo funcionaría un sistema de gestión general. Le pongo general para no ponerle nombre, porque después vamos a ver algunas cuestiones que se pueden combinar en este tema, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. Imaginemos que en una empresa tenemos una estructura. Bien, imaginemos que en una empresa tenemos una estructura de 15 personas, en donde hay 2 socios, un asistente, un jefe de ventas, 2 vendedores, 2 choferes, un contador, 3 administrativos, el comisario. Es muy importante que si se pretende, aunque no se pretendiera, digo, es obvio, que lo ideal es que todas aquellas personas que fungen como comisarios en las personas jurídicas, en las personas morales, sería importante que sí se empezaran a involucrar en sus responsabilidades que están previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles y dejar esa parte de la práctica y de la costumbre que se tiene en muchas empresas donde donde el comisario, normalmente un contador, pues nada más está en el papel y a veces ni siquiera está enterado. Le pidieron por ahí su cédula para un trámite y la ocuparon para ponerlo dentro del cuerpo de un acta constitutiva como comisario. Así que hay que tener mucho cuidado en esta parte. Con este tema de los comisarios. Entonces, bien, gracias, contadora Valencia, se escucha y se ve bien. Qué bueno, así me tranquilizo más. Continúo. En esta empresa se decide adoptar un sistema de gestión. No le vamos a poner nombre ahorita, un sistema de gestión. Ese sistema de gestión, entre muchas herramientas con las cuales debe de contar, pero vamos a aclararlas más adelante, tiene que contar básicamente y principalmente con un comité de gestión, en donde el socio administrador único, recuerden que estamos hablando de una pequeña y mediana empresa, normalmente vamos a encontrar un administrador único. Es más raro encontrar que se rija con un consejo de administración, pero en su caso, si no es administrador único, será el presidente del consejo de administración. El socio administrador único o presidente del consejo de administración tendrá que ser la cabeza, tendrá como personal estratégico, como parte estratégica del control interno, tiene que ser de quien dependa
la organización de cualquier sistema de gestión que pueda establecer una pequeña y mediana empresa. Aquí vuelvo a insistir en que se debe de empezar a incluir en el juego de las empresas a la persona que funja como comisario. En este comité pudiera formar parte el jefe de ventas, el contador, si tienen contador interno, y un asesor externo que les pudiera acompañar, que quizá también pudiera ser el contador cuando se maneja de manera externa a la empresa. Entonces, en cualquier sistema de gestión tendrá que haber como una figura, que no va a ser la única, pero sí va a ser una de las figuras, por lo menos para mí sería la más importante o sería el centro, porque de aquí se van a tomar las decisiones para poder implementar todo un sistema. Y este comité va a tener las funciones de control interno, general, considerando el tema de prevención de delitos y hechos de corrupción, entre otros. Bien. Ahora bien, aquí voy a comenzar a manejar alguna terminología que quizá ustedes también ya han escuchado, que no es muy común escucharlo en las pequeñas y medianas empresas, pero que vamos a ver posteriormente que la ley, en el tema de compliance penal y compliance administrativo, no distingue entre tamaños de empresa, ¿sale? Incluso nos da la opción que si somos una empresa pequeña o mediana, podemos utilizar algunas figuras, básicamente con la responsabilidad de la propia administración de dicha empresa. Pero no me adelanto. Veamos. Alguna terminología importante que tenemos que aclarar. Cuando hablamos en la parte del centro de este diagrama de un sistema integral de control interno o de un sistema de gestión integrado, pudiera ser que las empresas, y esto, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de trabajar en empresas grandes, en empresas transnacionales, quizá ya lo conozcan porque no es nuevo, vamos a encontrar algunos conceptos como en la parte izquierda, sistemas de gestión de calidad, calidad total, sistemas de control interno. Es decir, existen metodologías ya en todo el mundo que me permiten, que una vez que las adopto, me permiten hacer una gestión dentro de mi empresa bajo ciertas características previstas precisamente en dicha metodología. Probablemente ustedes ya hayan escuchado hablar de gobierno corporativo, sobre todo en las grandes empresas, o del due diligence, que se traduce como debida diligencia. Ahorita vemos qué es el due diligence. En la parte de abajo izquierda vamos a encontrar propiamente un sistema de gestión compliance. Si ven, estoy utilizando el concepto compliance ya como si fuera un anglicismo. Básicamente ya es un anglicismo, aunque no esté en el diccionario, como sinónimo de cumplimiento, sistema de gestión de cumplimiento. Sin embargo, como les repito, va a ser más común ya encontrarlo como sistema de gestión compliance, tanto en la teoría como precisamente en libros, en revistas, lo encuentran de esta manera. Podemos estar hablando también de sistemas de gestión de riesgos o de sistemas de gestión de riesgos antisoborno. Las grandes empresas transnacionales, como no tienen tanto problema en la cuestión de los recursos económicos, sí pueden tener coexistencia de estos sistemas por separado. Es decir, en una empresa, llámese General Motors, podemos encontrar que dentro de la estructura administrativa funcionan diversos sistemas de gestión. Probablemente algunas personas que forman la planta laboral desarrollen el trabajo de un sistema de gestión compliance a través de un comité. Algún otro grupo de individuos desarrollen un sistema de gestión de riesgos y algún otro un sistema de gestión antisoborno. Y otra área sea la de control interno, etcétera, etcétera. Pero eso, el tener sistemas por separado, sistemas de gestión, solamente es ahora sí que un lujo o una ventaja que pueden darse las grandes empresas y las empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque tienen los recursos económicos. A diferencia de una pequeña y mediana empresa, donde muchos de estos conceptos de sistemas de gestión tendrán que concentrarse y resumirse precisamente en un comité de gestión, y aquí me regreso en la parte central, en donde ese comité de gestión general
va a estar controlado por un grupo de personas y a la cabeza de el socio administrador único o presidente del consejo de administración. Bien, hasta acá es toda esta parte previa. Voy a ver rápidamente, y este material se los voy a enviar terminando la sesión. Básicamente es para que lo puedan retroalimentarse en algunos conceptos de lo que ya les comenté. Cuando hablamos de sistema de gestión de calidad, pudiera ser que estemos hablando con referencia, en la parte de aquí abajo se los puse, del ISO 9001, que son precisamente esa metodología implementada a través de un organismo internacional que es la que genera las normas ISO. Sin embargo, aplicar una norma ISO y certificarse en ISO, pues es muy caro. Esto lo podrían hacer las empresas grandes, pero vamos a ver más adelante que la ley no exige que mi sistema de control tenga que estar certificado. Pero si estoy tomando los conceptos sistema de gestión de calidad, entonces me va a garantizar un desempeño constante y estable y va a poder evitar cambios inesperados. El sistema de gestión de calidad va a estar orientado a crear conciencia y calidad en todos los procesos organizacionales. Bien, el due diligence, debida diligencia. Principalmente esto también ya tiene mucho tiempo. El concepto fue desarrollado para denominar un conjunto de investigaciones cuando aquellas grandes empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa, podían transformarse o podían comprar otras empresas, fusionarse, escindirse, etcétera, etcétera. Es decir, era un conjunto de investigaciones que hacía una empresa para conocer su valor. Esto era importante para que un potencial comprador pudiera tener los elementos para evaluar y valorar precisamente esa operación. Sin embargo, el due diligence, ya de manera más amplia, en sentido amplio, y para algunos autores, el segundo párrafo me estoy refiriendo, se va a referir en que en mi organización como empresa tengo que tener una política para cerciorarme de quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes e incluso cerciorarme de quiénes son mis trabajadores. Entonces, debo de tener una debida diligencia cuando contrato proveedores, cuando me contratan mis clientes y también cuando hago el proceso de selección y contratación de mis trabajadores. Algunas de estas cuestiones incluso ya las podemos encontrar en algunas leyes. Por ejemplo, en la parte de clientes. Probablemente ustedes ya hayan escuchado o estén manejando algún cliente o su empresa esté realizando alguna de las actividades consideradas vulnerables para efecto de la ley federal para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es conocida comúnmente como la ley antilavado. En esa ley antilavado regula algunas actividades que la ley considera como vulnerables. Por ejemplo, las empresas que venden joyería, las empresas, los notarios públicos, las empresas inmobiliarias, los arrendadores, empresas que enajenan automóviles blindados, automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes saben, las empresas que realizan actividades vulnerables, de acuerdo con esta ley, tienen la obligación de identificar quiénes son sus clientes y de abrir un expediente, incluso en algunos casos, de quiénes son sus clientes. Eso que está establecido en la ley es un ejemplo de lo que es la due diligence o debida diligencia que debemos de tener. En el caso de, quizá les haya tocado que las grandes empresas están cerciorándose de quiénes son sus proveedores, sobre todo por los problemas que estamos teniendo en materia fiscal para probar la materialidad de las operaciones. Recuerden que hay una política muy fuerte ahorita del gobierno federal en la investigación y seguimiento de las llamadas empresas factureras. Entonces, probablemente como pequeña y mediana empresa, cuando nos toca ser proveedores de una empresa grande, vamos a considerar que una empresa que fabrica partes para automóviles como mediana empresa,
como mediana empresa, pudiera ser que sea proveedor de una planta automotriz de General Motors, y entonces General Motors, como condiciones para su contratación, le pide una serie de requisitos desde presentación de estados financieros, desde dictamen de estados financieros, en fin, una serie de políticas bastante exigentes para poder contratar a sus proveedores. Todo eso tiene que ver con la due diligence. Bien, ¿qué más? El sistema de gestión compliance, entonces, que es el tema central de hoy, es un sistema que tiene por objetivo evitar el incumplimiento legal o bien el incumplimiento de las propias normas autoimpuestas por la propia compañía. Un ejemplo que se mezcla con compliance y due diligence, y como experiencia desde el año 1988, yo laboré para una empresa transnacional y en aquella época, estamos hablando de, ya llovió, de hace 32 años, la empresa tenía una política de que no contrataba familiares. La política era de que si dos personas, en aquel tiempo hombre y mujer todavía, se conocían y querían contraer matrimonio, estaban obligados a uno de los dos a renunciar. Eso pudiera ser constitutivo de violación de derechos humanos, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas es una política que hoy sigue vigente, sobre todo en las grandes empresas. No contratan personas que sean familiares porque de entrada pueden constituir un conflicto de interés. Bien, sin más, eso sería es un ejemplo de una política autoimpuesta, es decir, que no viene de una ley. ¿De qué más estamos hablando? De los sistemas de gestión de riesgos. Y perdón por estarles hablando de todo esto, porque podrían decirme, es que esto no lo va a poder hacer una MIPYME. Pero es importante que como profesionales, contadores, abogados, economistas, administradores, empiecen a manejar esta terminología porque tiene que haber una manera de establecer un sistema de gestión adecuado para una MIPYME, tomando herramientas que nos van a dar todos estos tipos de metodologías y modelos que ya existen en el mercado a nivel global. Ahorita vamos a ver la parte de la ley. Estamos hablando de la necesidad en la parte administrativa de una MIPYME de tener un sistema de gestión, ¿sale? El sistema de gestión de riesgos lo vamos a encontrar como referencia en la ISO 31000, que es administración de riesgos, en la ISO 37001, que es gestión de riesgos antisoborno, y la ISO 45001, gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, entre otros. El control interno. Ese tema sí está muy relacionado con las áreas de los contadores porque quienes estudiamos la carrera de contador público sabemos que en la materia de auditoría siempre veíamos el tema de control interno. Es más, la definición de control interno que les puse aquí viene contenida en las normas de auditoría para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados. Es un tema de obligada evaluación en todas las auditorías, aun y cuando los dictámenes fiscales pues han perdido su importancia a partir de la reforma 2014, el tema de control interno tiene que empezar a retomar una importancia vital, sobre todo en las empresas que tienen que cuidar estos aspectos que estamos revisando hoy acerca del compliance. Entonces, aquí les dejo estas definiciones y vamos a la substancia de la ley. Bien. Este cuadro lo estamos repitiendo. Recuerden, hay que comenzar a familiarizarse y hay que buscar las referencias de dónde está la parte teórica. Lo difícil de la teoría después es aterrizarla en la práctica. Y sobre todo en una pequeña empresa donde el recurso más escaso es el dinero. Y donde el recurso también un tanto complicado es el recurso humano. Hay que capacitar y qué bueno que ya estamos comenzando esta tarde a conocer este tema. Bien, voy a comenzar a hablar de las cuestiones que están contenidas en la ley. Ya vimos toda la parte administrativa. Hasta aquí lo que hemos visto es que hay una necesidad de contar para las pequeñas y medianas empresas
de contar con sistemas de gestión. Administrativos lo vamos a hablar ahorita, sin ponerle sistema de gestión compliance, sin ponerle sistema de gestión de control interno, etcétera, etcétera. El nombre va a ser lo de menos. Me gusta más en lo particular el concepto control interno, porque creo que es un concepto más amplio que gestión de riesgos. Es decir, la gestión de riesgos está dentro del control interno. Es un concepto más amplio que el compliance, porque el compliance, como un sistema que asegura el cumplimiento de la normatividad, también es un sistema más pequeño que cabe dentro del control interno. Los sistemas de calidad, de igual manera, caben dentro de los sistemas de control interno y así podríamos ir enunciando lo demás. Por eso, desde mi particular punto de vista, el concepto control interno engloba en determinado momento todas las metodologías de los demás sistemas que pudieran existir. Ahora bien, en la parte central de esta diapositiva tienen dos palabras: debido control. Estas dos palabras las estoy tomando del contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, a reserva de que ahorita veamos el texto. Recuerden, si hay preguntas, estaba checando el chat, no hay preguntas. Si hay preguntas en lo que voy hablando, porque luego se nos olvida al final, háganlas, la pueden hacer en el momento. Bien, entonces, esas dos palabras, debido control, están tomadas de la ley, Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay tres conceptos: órgano de control permanente. Ahorita lo que les voy a decir, la ley me está pidiendo que en mi empresa persona jurídica, sea chica, sea grande, existe un órgano de control permanente. Eso ya me lo está pidiendo la ley. ¿Qué más me está pidiendo la ley? Que existan políticas internas de prevención delictiva. Estas políticas podrían estar establecidas en un manual de políticas que se ha elaborado por el Comité de Gestión de Control Interno, en donde participa el dueño, socio, representante legal, administrador único de la empresa. ¿Vale? Y otra ley, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, me pide que cuando mi empresa sea proveedora de gobierno, cuente con una política de integridad. Al final de cuentas, estas políticas internas de prevención delictiva funcionarían en materia penal y las políticas de integridad en materia administrativa. Recuerden que a partir de julio 2017, las empresas proveedoras de gobierno pueden también ser sancionadas, sobre todo con un concepto: la pena más grave en materia administrativa es la inhabilitación, es decir, que las empresas, aun y cuando puedan seguir existiendo, no podrán ser proveedoras ya de ningún gobierno municipal, estatal o federal, de ninguno. Y ahí la consecuencia. Entonces, ¿qué me está pidiendo la ley? Un debido control. Y me está pidiendo, de entrada, tres conceptos. Y esto me va a servir en materia penal y en materia de responsabilidades administrativas. Ahora, vamos a ver cómo viene la ley. En la parte administrativa, rápidamente, porque es la más sencilla. El 22 de agosto de 2019, la Secretaría de la Función Pública lanzó un programa o un registro de un padrón de integridad empresarial. Es decir, las empresas que sean proveedoras de gobierno, aunque no es obligatorio estar en este padrón, se podrán inscribir bajo ciertos requisitos. ¿Cuál va a ser la ventaja de estar en este padrón? Que si la empresa está en este padrón, cuando la empresa cometa una falta administrativa imputable a la empresa,
no se va a poder, la Secretaría de la Función Pública o las contralorías en los estados o los contralores municipales no podrán o tendrán un elemento para poder excluir la responsabilidad de dicha persona moral y no sancionarla con una inhabilitación. Al que sí pudiera sancionar es a la persona física. Imaginemos un agente de ventas. El agente de ventas va y en nombre de la empresa participa en procesos de contratación y licitación. Vamos a poner con un gobierno estatal. Ese agente de ventas que nuestra representación va y acude a ciertos actos previstos en las leyes de adquisiciones o previstos en las leyes de obras, participa en representación, como ya lo dijimos, aunque no sea representante legal. Si esa persona, con conocimiento o no de la empresa o de alguien más de la empresa, va y le ofrece un soborno a un servidor público y éste lo acepta o no, porque habrá que ver el tipo, la definición de la falta administrativa, no necesariamente se requiere que lo acepte, pero vamos a hablar aquí, el agente de ventas de nuestra empresa le ofrece un soborno a un servidor público para que le ayude a que un contrato de una licitación para la adquisición de bienes salga en favor de la empresa y le ofrece dinero. Y el servidor público lo recibe y los descubren. El servidor público será sometido a un procedimiento de responsabilidades administrativas por una falta grave que se llama cohecho. El servidor público, cuando recibe dinero, lo que está cometiendo es una falta administrativa que se llama cohecho. El agente de ventas de nuestra empresa está cometiendo una falta administrativa que se llama soborno. Los dos son delitos también, o sea, son faltas administrativas y aparte también son delitos. Es decir, son faltas administrativas graves en materia administrativa y son delitos en materia penal, aunque es redundante. Digo, si digo delitos, obvio es materia penal. Bien, ¿qué me pide la ley? La Ley General de Responsabilidades Administrativas a mí como empresa. Primero, la Ley General de Responsabilidades Administrativas no distingue en el tamaño de la persona moral. Entonces, no solamente las empresas grandes se podrán inscribir en este padrón. Como persona moral o como persona jurídica, yo tengo que probar que cuento con 7 herramientas dentro de mi organización, dentro de mi control interno. En conjunto, el artículo 25 me habla de que tengo que contar con una política de integridad. Es decir, esta ley le llama al debido control, que así se llama en materia penal, en materia administrativa le llama política de integridad. Entonces, si yo soy empresa proveedora del gobierno, tengo que contar con 7 requisitos. Primero, un manual de organización y procedimientos. Eh, Déjenme checar porque hay una persona que creo que no puede accesar. Denme un minuto. Uh, Parece que no le llegó el acceso. Denme oportunidad, medio minuto para pasarle el ID de entrada. Perdón, ¿eh?
Listo. Debe haber algún problema con el correo. Creo que, bueno, la mayoría de ustedes envió un correo desde la plataforma Zoom, que se envía de manera automática. Y ya está. Bien. Entonces, en la parte administrativa, la ley me va a pedir siete conceptos que debo demostrar que los tengo. Con estos 7 conceptos me voy a poder inscribir en el padrón de proveedores de la Secretaría de la Función Pública. Y una vez que ya le demostré a la Secretaría de la Función Pública que tengo estos 7 requisitos, lo que va a pasar es que cuando haya un procedimiento de responsabilidades, podrán sancionar a la agente de ventas, inhabilitándolo. Y yo lo tendré que despedir, tendré una causal para despedirlo en materia laboral, pero no van a sancionar a la persona moral, ¿vale? Porque este va a ser el requisito. Se va a valorar la política de integridad. Primero, tengo que tener un manual de organización y procedimientos. ¿Quién lo va a elaborar y revisar y autorizar? El comité de gestión, en donde va a estar el dueño de la empresa. Tengo que tener un código de conducta, y aquí diría yo falta el código de ética, que tiene un concepto distinto, código de ética y conducta. 3, tengo que demostrar que tengo sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia, auditoría. Sabemos que el control interno existe por sí mismo. Lo que se requiere es que ese control interno esté formalizado a través de una metodología. Bien. ¿Qué más? Cuarto requisito, tener un sistema adecuado de denuncia. ¿Se han fijado cuando van en carretera, cuando van atrás de un tráiler de transporte, normalmente ya la mayor parte traen un teléfono para quejas y denuncias? Bueno, eso ya es un mecanismo. Aparte, páginas de internet o forma de que el público usuario o nuestros clientes puedan tener un sistema adecuado de denuncia, e incluso trabajadores de manera interna. 5, que tengo sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación. ¿Para quién? Básicamente para todo el personal. 6, tengo que demostrar que tengo políticas de recursos humanos para evitar la incorporación de personas que puedan generar riesgos. Esto no es otra cosa más que técnicas de due diligence o de debida diligencia que estábamos comentando hace unos momentos. Y 7, tengo que demostrar que tengo mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Hasta ahí la parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Preguntas, respuestas. Esto nada más aplica para proveedores de gobierno. Y esto se está conociendo como compliance administrativo. Cuando escuchen compliance administrativo, no es otra cosa más que cumplir con los requisitos que me pide la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que solamente le aplica a las personas morales proveedoras de gobiernos. Bien, pasamos a otra fuente legal. Y aquí sí la transcripción de este primer párrafo es literal porque siempre es bueno tener el texto completo para ver los alcances. Dice el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales: ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Es decir, la responsabilidad de la persona jurídica va a ser independiente y autónoma de la persona individual o de la persona física que haya cometido el delito. Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos, primero, a su nombre. Por ejemplo, cuando se compran facturas apócrifas o facturas por operaciones simuladas. 2, de los delitos cometidos por su cuenta, o sea, por cuenta de la empresa, en su beneficio,
¿Recuerdan el ejemplo que les di de del agente de ventas que da dinero para ganar una licitación? Esa licitación, al final de cuentas, va a beneficiar a la empresa. El agente de ventas quizá lo que va a ganar son comisiones por su buena labor, por su buen trabajo, por su volumen de ventas. Y lo más preocupante, o a través de los medios que ellas proporcionen. Es decir, hay dos supuestos. Uno, que la empresa tenga un beneficio, o bien que en la comisión del delito se haya utilizado medios proporcionados. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos al inicio, donde personal de seguridad priva de la vida a un compañero utilizando un arma proporcionada por la empresa? Es decir, una empresa de seguridad privada. O en el caso del chofer, que en un tráiler propiedad de la empresa se accidenta y pierden la vida terceras personas y causa daños en las carreteras, en los bienes públicos. Entonces hay responsabilidad de la empresa, persona jurídica. Ya habíamos dicho que esto no aplica a las personas públicas, a las entidades gubernamentales. Bien. Esto de la responsabilidad penal para las personas jurídicas se va a aplicar con independencia de la responsabilidad penal en que pueden incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Será importante, sobre todo porque sí, por aquí hay uno o dos abogados dentro de las personas que me están escuchando, el considerar que probablemente las disposiciones que buscan sancionar a las personas morales, que si bien es cierto es nueva, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es del año 2014 y su vigencia plena entró a partir de junio del año 2016, es decir, tiene escasos 4 años que está esta disposición. Desde el punto de vista jurídico, a reserva de que lo revisemos en otra ocasión, que no era el objetivo, porque no sería un tema importante para la pequeña y mediana empresa, sino más bien para los abogados, litigantes sobre todo, el tema de la constitucionalidad de ciertas cuestiones. Los abogados nos enseñaron en la escuela, y así era la teoría desde hace 2000 años, que las personas morales, las personas jurídicas, no pueden delinquir. Y precisamente esto es un cambio en la dogmática jurídica, y será interesante ver cómo en los años por venir se pronuncian los criterios de la Suprema Corte. Para abundar a este respecto, quiero hacer mención de algunas cuestiones importantes, de cómo se está tratando de establecer este sistema normativo y novedoso y que busca responsabilizar a las personas jurídicas de la comisión de delitos. Los abogados tenemos problemas para entender esto, porque uno de los elementos básicos en la comisión de los delitos, dentro de todos los elementos que se deben de considerar, entra el concepto de la voluntad. Entonces, una persona jurídica, al ser un ente ficticio, incorpóreo, es decir, no tiene cuerpo, a la persona jurídica no la podemos meter a la cárcel, obviamente, porque no existe físicamente. Entonces, nos da un poquito de trabajo entender que se pueda configurar completamente un tipo penal y que sea imputable a una persona jurídica, porque la persona jurídica no tiene voluntad para cometer un delito. Sin embargo, esto probablemente no vaya a ser problema en la parte de la teoría jurídica, de la dogmática jurídica, para que los jueces y los ministros que lo tengan que ver quizá a nivel de la Suprema Corte puedan cubrir esas aparentes lagunas que no están previstas todavía en la ley. ¿Por qué? Porque vean de dónde tomé el concepto de debido control, el artículo 421. Ahí dice,
la persona jurídica va a ser responsable si además existió inobservancia del debido control. Es decir, la persona jurídica tiene que probar que existe un debido control en su organización, y ese debido control es todo lo que vimos antes en la parte de la parte teórica administrativa, sistemas de gestión de control interno, de compliance, de administración de riesgos, etcétera, etcétera. Bien. No hay preguntas, no hay preguntas. Referencias nada más para ubicarnos. El Código Penal Federal, estoy viendo los renglones de la parte inferior, contiene 38 fracciones en su catálogo. Artículo 11 bis. Les doy la referencia nada más. Código Penal Federal. El Código Penal de Quintana Roo contiene 25 fracciones. No quiere decir que en una sean 38 delitos y en otra 25 delitos. Son más. Porque en cada fracción pueden estar previstos diferentes situaciones o la referencia a distintas leyes. Por decir, en materia fiscal, el Código Penal Federal remite a la defraudación fiscal equiparada y al contrabando y a la adquisición de comprobantes de operaciones simuladas. Es decir, en una fracción se contienen cuatro delitos y etcétera. Entonces son más delitos. Lo importante es que tenemos que revisar estos catálogos, porque no todos los delitos que están en los códigos penales son susceptibles de imputarse a una persona jurídica. Hace rato les ponía el ejemplo del servidor público que recibe dinero de un agente de ventas de la empresa. Dijimos, en materia administrativa, el servidor público comete cohecho y el agente de ventas comete un soborno. En materia fiscal, se llaman exactamente, en materia penal, se llaman exactamente igual. Delito de cohecho, delito de soborno. Solamente que esos delitos no están previstos en el catálogo. Por lo tanto, la empresa no podría ser sancionada con base en estas disposiciones por un delito de cohecho. En todo caso, el que se va a ir a la cárcel es el agente de ventas, pero la persona moral no será susceptible de ser sancionada. ¿Por qué me refiero al Código Penal de Quintana Roo? Porque el Código Penal de Quintana Roo tiene una estructura más elaborada y más completa, y que es la que vamos a utilizar para explicar los siguientes puntos. El Código Penal de Quintana Roo básicamente lo que hizo fue copiar el Código Penal español. Porque aquí hay otra cosa que no les he mencionado. Esto del compliance penal y administrativo, pues no es un invento mexicano. Es decir, por efectos de la globalización, por efectos de compromisos de los organismos internacionales a los que pertenece México, estamos obligados a comenzar a implementar ciertas medidas dentro de la ley que nos asemejen y manejemos de manera estándar ciertas regulaciones legales que ya se están utilizando en otros países. Y esto porque México, recuerden, firma diversos compromisos, pertenece a diversos organismos internacionales como la OCDE, ha firmado diversos documentos que lo obligan a adoptar esta serie de cuestiones legales de las que estamos hablando. Por eso, para mayor referencia, el Código Penal de Quintana Roo contiene una mejor estructura en cuanto a este manejo de lo que llamamos compliance penal. En Morelos no nos preocupemos porque el Código Penal de Morelos no está actualizado. Entonces, por un delito del fuero común, por ejemplo, un homicidio, un robo, que cometa una persona en nombre y representación de la empresa o utilizando instrumentos que la empresa le da, pues el que se va a ir a la cárcel, el que va a afrontar el procedimiento penal es la persona física, nuestro trabajador o nuestro socio de la empresa, pero no la persona moral. Entonces, ahí hay una seria deficiencia
en la estructura de estos mecanismos de compliance en el país, porque no todas las entidades federativas se han puesto las pilas después de 4 años y siguen estando atrasadas al respecto y ni quien les diga nada. Lo que sí le toca a las personas, a las pequeñas y medianas empresas y a todas las empresas jurídicas en Morelos son los delitos en materia federal, que habría que revisar esas 38 fracciones que están en el 11 bis. Pero están los más importantes, obviamente. No está el cohecho, como dijimos, pero pues sí están los delitos en materia fiscal y algunos otros que manejamos en los ejemplos que, al inicio de nuestra... Bien, vamos bien en tiempo. Estaba programada para 90 minutos. Nos falta algo así como 25 minutos. Creo que vamos bien. Si no hay preguntas, reviso el chat, no hay preguntas. Qué bueno, no se me duerman. Ahora, lo importante del análisis de estas normas legales, Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, es tomar los conceptos y elementos para llevarlos al terreno, por lo pronto al terreno teórico en materia administrativa y ver cuáles son las herramientas, los instrumentos, los mecanismos que las empresas pequeñas y medianas tendrían que adoptar para evitar una consecuencia de este tipo. Dice el artículo 11 en materia federal, Código Penal. Cuando algún miembro representante de una persona jurídica, ¿vale?, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, o sea, el gobierno no entra aquí, cometa un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad jurídica. Ya dijimos que este tema relativamente es nuevo. Por eso también al principio puse que uno de los interesados en el tema pueden ser los abogados litigantes, porque en el momento en que los abogados litigantes volteen a ver estas 38 fracciones contenidas en el Código Penal Federal o las contenidas en los códigos penales de sus estados cuando ya estén actualizados los catálogos, podrán intentar presentar una denuncia o una querella en contra de una persona jurídica para efecto de buscar un mayor beneficio para sus clientes. Recuerden, el abogado litigante trabaja para sus clientes en calidad de víctimas u ofendidos. Entonces, si el abogado está representando como asesor jurídico a la viuda del ejemplo, a la señora que le mataron a su esposo, pues la señora va a ser la víctima en la parte del delito del homicidio, y si ese delito se cometió en un medio empresarial, o sea, al amparo, o que pueda caber esta definición, este tipo penal en los hechos, se puede adecuar el hecho con el tipo penal, el abogado lo va a intentar o lo va a poder intentar. Insisto en que la ley no distingue entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas. Por lo tanto, el riesgo ahí está y el riesgo va a ir creciendo. En materia fiscal, por ahí las declaraciones de las últimas 2 semanas, si lo han visto en noticias, el Procurador Fiscal de la Federación, que es la dependencia, la Procuraduría Fiscal de la Federación es el abogado de la Nación, es el abogado que representa los intereses del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, es quien está presentando las querellas en contra de todas las empresas que han utilizado, ya sea expidiendo o adquiriendo documentos, amparando operaciones simuladas
las llamadas empresas factureras, las llamadas empresas EFOS o las empresas EDOS, que son las que adquieren. Ya lo dijo muy claramente. La Procuraduría Fiscal se está yendo en la querella en contra de, primero, la persona que tenía la firma electrónica. Segundo, el administrador único o el presidente del Consejo de Administración, es decir, los socios. Y tercero, se está yendo contra la persona moral, porque en el caso de delitos de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada o expedición o adquisición de comprobantes con operaciones simuladas, esos 3 delitos fueron incorporados en noviembre del año 2019 al catálogo que está previsto, a este catálogo que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese catálogo es una lista. Está el homicidio, que es fuero común, es decir, en el Estado, pero también está la defraudación fiscal, que está a nivel federal en este Código Penal Federal. Bien. ¿Y qué va a pasar con las sanciones? La persona jurídica no la podemos meter a la cárcel. Tampoco pueden tomar las escrituras constitutivas y guardarlas en una caja fuerte. No existe, o sea, no tendría ningún sentido. Las sanciones que contiene el Código Penal Federal son 5. Suspensión de actividades de 6 a 6 años. Es decir, me cierran la empresa. Clausura de locales y establecimientos, 6 meses a 6 años. Es decir, si hay una empresa que tenga sucursales, pues no necesariamente van a clausurar toda la empresa, sino solamente el local o establecimiento quizá que está relacionado con la comisión del delito. 3. La prohibición de realizar a futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, que también es muy complicado, porque si la empresa es de transporte y el delito que se cometió pues fue en los medios de transporte que se utilizan, pues prácticamente le está prohibiendo toda la actividad. Cuarto, inhabilitación temporal para participar de manera directa o interpósita persona en procesos de contratación con el gobierno, es decir, también tiene un alcance administrativo. Si los actos que se cometieron no son faltas administrativas, también va a tener una consecuencia en este sentido. Esto es para los proveedores de gobierno. Y por último, una intervención judicial, es decir, la autoridad va a meterse a mi empresa, va a quitar al administrador único, por lo menos en la parte operativa, y va a empezar a controlar todas las operaciones que realice la persona jurídica. Esto establece el Código Penal Federal y no son todas, porque luego viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, esas letras en rojo, CNPP, es Código Nacional de Procedimientos Penales, y las consecuencias jurídicas para las personas jurídicas que sean sancionadas o que lleguen a la sentencia, podrán ser sancionadas en dinero o multa. Se les podrá decomisar instrumentos, objetos o productos del delito. Se va a publicar la sentencia de manera que todo el mundo la conozca. Se ordenará la disolución, prácticamente la extinción, la muerte de la empresa y las demás que expresamente determinen las leyes penales. Es decir, las 5 del Código Penal estarían en las número 5 del Código Nacional. Por lo tanto, prácticamente se van a 9 las sanciones que pueden irse desde la más sencilla, que sería un cierre temporal, una suspensión temporal, hasta la más grave, que es la muerte de la empresa a través de una disolución. Dándole la vuelta hasta donde vamos, ¿qué puedo hacer para aminorar este riesgo? Sea pequeña o mediana empresa, adoptar de manera simplificada, si ustedes lo quieren ver así, un sistema de gestión. Yo lo llamaría de control interno, por las cuestiones que ya veíamos hace unos momentos.
¿Qué otras consecuencias aparte? Medidas cautelares, suspensión de actividades, clausura temporal, intervención judicial. Estas también, ¿qué diferencia hay entre la medida cautelar y la sanción definitiva? Miren, les platicaría en uno de los ejemplos. Ubiquémonos en el ejemplo donde el chofer consume sustancias raras, psicotrópicas, se sube al tractocamión, se accidenta en una autopista federal, se lleva 10 automóviles en una carambola, se mueren algunas personas, fallecen algunas personas, eso es homicidio, y aparte todos los daños que provoca. Obviamente que ese homicidio, el chofer se va a ir a un proceso, técnicamente va a ser detenido y se le va a iniciar un proceso penal. El proceso penal inicia con una primera audiencia que se le llama audiencia de imputación y vinculación a proceso. Esa es la primera audiencia. El Ministerio Público, cuando realiza la investigación para realizar esta primera audiencia, que además tiene que hacerse muy rápido, porque si el chofer fue detenido, el chofer no puede estar más de 72 horas, o cuando mucho puede pedir la ampliación hasta 144 horas, es decir, tiene que haber una audiencia en la semana siguiente, a más tardar en los 6 días siguientes a la comisión del hecho, y que para eso fue ya detenido el chofer. Esa audiencia inicial de imputación y vinculación, si alguna de las partes de las víctimas, el asesor jurídico, el abogado de algunas de las víctimas, le pide al Ministerio Público ampliar el proceso hacia la persona moral, el Ministerio Público tendrá que investigar esta posibilidad y lo puede hacer. Entonces, en esa audiencia inicial va a estar presente el imputado, es decir, nuestro chofer, y tendrá que asistir un representante con facultades suficientes, quizá también un abogado con facultades para pleitos y cobranzas, o con un poder incluso en donde se especifique que será para cuestiones penales, en representación de la empresa. Y en ese momento el juez va a dar inicio a un proceso dual, es decir, dentro de ese proceso es el seguimiento del delito que comete el chofer como individuo, como imputado, y el proceso en contra de la persona jurídica. En esa audiencia, es decir, no hay una sentencia, hay una resolución. La sentencia sería hasta que se terminara el juicio, quizá en 2 años más. Pero en esa primera audiencia, el Ministerio Público puede solicitarle al juez que dicte como medida cautelar en contra de la empresa alguna de las 3 medidas que estamos viendo: la suspensión de actividades, la clausura temporal o la intervención judicial. Esa es la parte grave que puede suceder. Lo que tenemos que hacer nosotros como asesores externos o como asesores internos en la que nos toca, contadores, abogados, en la parte de las empresas pequeñas y medianas, pues es hacer una evaluación de riesgos. No es lo mismo, obviamente, una empresa de transporte, en donde todos los días tiene riesgos de cometer delitos, es decir, la gente, nuestros trabajadores, una empresa de seguridad privada, que una empresa de servicios, ¿no? O sea, no sé, un restaurante. Obviamente el restaurante, los riesgos de cometer un delito es menor, pero también es distinto cuando un restaurante lo componen quizá 10 trabajadores a cuando en un restaurante laboran 300 personas, porque el riesgo va creciendo. Los abogados, tanto de la parte que opere en el sistema de buscar un proceso penal en contra de una persona jurídica,
Si bien es cierto, pueden revisar muchas cuestiones. Este artículo que están viendo, por ejemplo, el 422, para mí, para muchos abogados es inconstitucional porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es una ley adjetiva. Los abogados lo van a entender, y las leyes adjetivas no pueden establecer sanciones. En otro sentido, este Código Nacional de Procedimientos Penales fue autorizado por el Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión no tiene facultades para determinar sanciones, porque las sanciones deben de estar en los códigos penales, es decir, en el Código Penal de Morelos o en el Código Penal de Veracruz, y esos códigos penales tienen que ser aprobados por los congresos locales. Entonces, esto nada más como una llamada, como un punto de atención para los abogados, este artículo 2422, probablemente lo vayan a quitar posteriormente cuando existan las primeras resoluciones de la Corte que determinen que este artículo sea inconstitucional. Pero mientras tanto, ahí lo tenemos, y mientras tanto puede hacer ruido, y mientras tanto, un abogado puede utilizarlo, o los abogados del gobierno, de la Procuraduría Fiscal en delitos fiscales lo pueden utilizar, esta parte de las medidas cautelares. De igual manera, este 423, este 423 no tendría problema porque las medidas cautelares sí pueden estar establecidas, o más bien están establecidas precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no son una pena anticipada. Sí son una pena, pero no se consideran como penas anticipadas siempre y cuando no sean excesivas. Bien, ya para terminar, ¿cuáles son los requisitos de un debido control? Ni el Código Nacional de Procedimientos Penales ni el Código Penal Federal establecen cuáles serían esas herramientas, requisitos o documentos o procesos que una empresa puede probar. En donde sí están es en el Código Penal de Quintana Roo, que les comento que fue copiado del Código Español. Esto ya va a ser un tanto repetitivo porque aquí vamos a encontrar conceptos que ya los mencionamos. Es decir, una persona jurídica puede disminuir el riesgo de ser denunciada o de que le presenten una querella en su contra en materia penal cuando, uno, pueda demostrar que cuenta con un modelo de organización y gestión. Dos, que cuenta con un órgano independiente y autónomo de control. En la jerga administrativa se conoce como oficial de cumplimiento o officer compliance. 3. Demostrar que los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención. En el caso del chofer que les mencionaba, es decir, la empresa tiene un debido control, tiene políticas muy exigentes, sin embargo, ese chofer de alguna manera, eludiendo de manera fraudulenta, dolosa y con engaños, engañó a la empresa y cometió lo que ya comentamos, ¿no? Los hechos constitutivos de un delito. Cuarto requisito, que pueda ser evaluado a través de un ente externo las funciones de supervisión, vigilancia y control. Y en el caso de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, que así le llama el código, es decir, no habla de mediana y pequeña empresa, sino de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. Entonces, estos son los requisitos del debido control. Y, por último, ¿cuáles serían los requisitos del sistema? Recuerden que este sistema ya está contemplado en los requisitos del debido control. Entonces, me regreso un poquito. Este punto número 1, contar con un modelo de organización, sería el sistema de gestión. Ahora, el sistema de gestión, ¿qué debe de tener? 6 puntos de acuerdo con la ley. Identificar las actividades en donde pueden ser cometidos los delitos. Por ejemplo, si tienen actividades vulnerables, pues ahí es donde se tienen que poner el enfoque de todas las actividades preventivas. Los manuales de organización, los manuales de procedimientos tendrán que ir enfocados a prevenir los delitos en estas actividades. Número 2,
Establecer protocolos o procedimientos. ¿En dónde? En manuales. Manuales aprobados por los comités de gestión o por el comité de gestión. 3. Disponer de modelos de gestión, de recursos financieros. El fraude es un delito de carácter local, de carácter común, y sí está previsto en el catálogo, por lo menos en los códigos penales de algunas entidades federativas. Dijimos que en Morelos no está actualizado, pero cuando se actualice, seguramente lo va a contener. 4. Impondrán la obligación de informar posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento. Aquí es donde pudiera entrar como una obligación las funciones del comisario. 5. Establecer un sistema disciplinario, es decir, quizá a través de un reglamento interior de trabajo, poder sancionar de manera administrativa al personal de la empresa cuando cometa alguna falta administrativa. Si es muy grave, pues no hace falta porque la Ley Federal de Trabajo establece todos los supuestos para una rescisión sin responsabilidad para el patrón. 6. Realizar una verificación periódica del modelo, y aquí es donde entra un posible auditor externo. Ya por último, nada más las referencias. Las normas mexicanas, las NMX, no son obligatorias. El concepto es distinto, por favor, revisen el concepto de norma oficial mexicana y norma mexicana. Las normas oficiales mexicanas son obligatorias, las normas mexicanas no. Hay dos referencias, la norma mexicana 19.600. Si ven, toma el mismo número de las normas ISO. La norma ISO 19.600 es donde se establecen las normas ISO para sistemas de gestión de cumplimiento, y la 19.600, en este caso la NMX 19.600, es el sistema de gestión de cumplimiento, donde nos van a dar todas las directrices. Y por otra parte, la norma 102, que es todavía a nivel proyecto, que habla de los sistemas de gestión antisoborno, especificaciones y estándares mínimos. La propuesta para pymes, entonces, como una opción, es sí establecer un sistema de control interno modelo COSO. En 2 semanas, exactamente el jueves dentro de 15 días, estaremos llevando también en 90 minutos una plática introductoria a lo que es los sistemas de control interno modelo COSO, que sería un complemento para la sesión de esta tarde. Y en un mes más, es decir, vamos a tener sesiones a través de Zoom cada 15 días los días jueves. La última parte de esta serie de temas en cuanto a compliance terminaría con el enfoque y el análisis únicamente penal. Quizá ese sea de más interés para abogados. ¿Qué otra cosa es importante para pymes? Debe evitarse manejar por separado o sin la debida coordinación sistemas de gestión diversos. Ya habíamos dicho, las grandes empresas que tienen mayores recursos se pueden dar el lujo de tener sus sistemas operados por distintas personas. Es decir, en la empresa voy a encontrar un comité de calidad, de gestión de calidad, voy a encontrar otro comité de gestión de riesgos, voy a encontrar otro comité de gestión compliance, etcétera, etcétera. Digo, en las empresas grandes va a ser común encontrar estos sistemas dispersos. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa, pues es prácticamente imposible que pueda asumir estos costos. Déjenme revisar el chat. Bien, Jazz nos hizo favor de la licenciada Yasmín, muchas gracias. Nos transcribiste el artículo 11 bis prácticamente, terrorismo, uso ilícito. Ahí están los delitos federales: contra la salud, corrupción de personas, tráfico de influencia, cohecho. Cohecho sí está a nivel federal, fíjense, pero el cohecho es imputable al servidor público, no al agente de ventas que veíamos. Lo que pasa es que hay otro delito que se llama soborno en el Código Penal Federal, que es para el particular. Los dos son delitos de hechos relacionados con hechos de corrupción, contra el consumo de riqueza, tráfico de menores, etcétera. Ahí está parte del catálogo. Muchas gracias, licenciada Yasmín. Tercero, la responsabilidad del sistema de gestión debe asumirse por el socio administrador único, presidente del Consejo de Administración.
Y bien, de manera muy rápida, nos faltan 2 minutos, obviamente podemos ampliarlo. La idea es, ya saben, siempre la retroalimentación es muy importante. Estoy grabando la sesión, voy a tratar de subirla después a YouTube, aunque va a ser un video un poquito pesado. Por lo pronto, les dejaría de tarea todas las referencias teóricas. Este archivo se los mando al final. Les recuerdo, les estaré enviando recordatorios. En 15 días revisamos sistema COSO, control interno, que es un complemento a este tema, enfocado también para MIPYMES. Y en un mes estaríamos revisando ya para cerrar este ciclo en cuanto a compliance, la parte de las debilidades. Es cierto, para los abogados les van a decir, hay muchas cuestiones inconstitucionales, sí. Se afectan derechos humanos, sí. Hay una mala estructuración, hay deficiencias como en el estado de Morelos que ni siquiera está previsto el catálogo de delitos, es decir, en Morelos las personas jurídicas, de acuerdo con lo contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no pueden ser sancionadas todavía en el estado de Morelos, porque no existe el fundamento legal para ello. A diferencia de Quintana Roo, donde está el Código Penal de Quintana Roo, pues sí ya fue trabajado de manera más completa. En ese sentido, lo copiaron del Código Español, Código Penal Español. La Ciudad de México, su Código Penal también ya lo tiene, y algunos otros estados como Sinaloa y algunos más. Pero todavía faltan muchas entidades federativas de regularizarse. Bien. Pues por mi parte, sería todo en estos 90 minutos. Contadores, abogados, si hubiera una duda. Hola, ya te saludo, buena tarde. Tienen cerrados sus micrófonos. Creo que lo pueden abrir. Hay otra parte de Santiago. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos nada más, contador Chago. Que quizás sigas en cuarentena. Está difícil el regreso al trabajo. Y bueno, contador Vicente, muchas gracias. Igual. Contadora Valencia, muchas gracias. Para el siguiente evento, claro que sí, les hago llegar la invitación e ir mejorando esta transmisión. Por el día de hoy, pues sería todo. Muchísimas gracias. Igual les aviso si subimos el video, si quieren repasar algunas cuestiones. Cualquier duda, por ahí van mis datos, mi correo va en el material. Igual si pueden checar la página de YouTube, hay otros videos que pudieran resultar de interés para ustedes. Pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar esta sesión. Como siempre, se los dejo de tarea. Muchas gracias.